Repara tu vehículo gratis, ahorra tu dinero e incluso recupéralo. Ve este video. En esta ocasión les mostraré qué es un recall en estos vehículos y les enseñaré todo el procedimiento para ustedes ver si su vehículo tiene un recall pendiente y cómo hacerlo efectivo. Un recall o un retiro de seguridad es un procedimiento que se activa cuando se detecta un defecto de seguridad del vehículo que pueda poner en riesgo la seguridad de los conductores o pasajeros. Este específicamente lo podemos llamar retiro de seguridad. Tanto el fabricante como las entidades reguladoras pueden identificar estos problemas y emitir un aviso de recall. El fabricante tiene la obligación de hacer este llamado y solucionar el problema a cada uno de los vehículos afectados de manera gratuita, sin importar si está fuera de garantía o si es el dueño original o un segundo comprador, tercer comprador, eso no influye. Ahora, les voy a mencionar tres tipos de recall. Primero está el retiro de seguridad. Nuevamente, los retiros de seguridad incluyen cualquier problema encontrado en un producto de la FCA, Fiat, Chrysler y todas las marcas relacionadas, Dodge, Ram, Jeep, y que estén relacionadas con la seguridad del vehículo y la seguridad de los ocupantes. La FCA debe corregir el problema sin cargo para ustedes, incluso si el vehículo está fuera de garantía, que es lo que ya les dije, o si no es el propietario original. Esos son los retiros de seguridad. Están los retiros de emisiones también. Los retiros de emisiones incluyen cualquier problema encontrado en un producto de la FCA relacionado con los estándares de emisiones. Obviamente, FCA debe corregir todos estos problemas sin cargo y con las mismas características que el anterior, sin importar si terminó su garantía y sin importar quién es el propietario actual del vehículo. Tercero, satisfacción del cliente, un aviso de satisfacción del cliente. Un aviso de satisfacción del cliente es de naturaleza preventiva e involucra cuestiones de garantías o satisfacción del cliente que no están relacionados con la seguridad. Pueden ser piezas, puede ser el equipo de radio, puede ser temas de confort, algo que no tenga nada que ver con la seguridad. Teniendo claro que existen estos tres llamados, ya sea de seguridad, de emisiones o de satisfacción, todo esto es gratis para ustedes. Es muy importante que ustedes sepan de qué se trata todo esto y aprendan cómo revisarlos, porque incluso existe la posibilidad de que si ustedes han realizado reparaciones en el vehículo que tengan relación con un recall informado para su vehículo, ustedes podrían cobrar la devolución, solicitar la devolución del dinero gastado. Así es, existe la opción de que si ustedes tuvieron que hacer una reparación que tiene relación, independiente de qué sistema sea, y tiene relación con un recall, ustedes envían el detalle de lo gastado, las facturas, todo eso, y Chrysler debe devolver el dinero. Está en la página de ellos. Esto sí está detallado en las páginas que están en Estados Unidos. Me imagino y entiendo de que cualquier vehículo se puede vender en cualquier parte del mundo y sus garantías tienen que ser posible cobrarse en cualquier parte, independiente de donde estemos. Y obviamente este sistema de devolución de dinero también se podría hacer efectivo en cualquier parte. Así lo entiendo. Aquí en pantalla les voy a mostrar dónde ustedes pueden encontrar el VIN, el número de identificación del vehículo. La primera opción es los documentos del vehículo. Segundo, parte inferior izquierda del parabrisas, si ustedes miran desde afuera, van a ver una placa que está en el tablero. Ahí están los 17 dígitos, entre números y letras. Tercera opción, en la puerta del conductor, en un sticker que está pegado en el pilar. Ahí ustedes pueden conseguir el número de identificación. Teniendo a mano esto, ingresamos a la siguiente página web, mopar.com. Aquí ustedes te da la opción de ponerlo en español. Aquí entramos al menú de mi vehículo, retiro de campañas, y nos va a dirigir hasta el
acá, donde podemos revisar los retiros. Aquí introducimos el BIN, yo voy a usar este que tengo grabado, y ponemos buscar. Aquí nos va a aparecer la información de los recall que tengamos pendientes con este vehículo. Aquí nos dan los datos del vehículo, que es un Jeep Compass 2012. Aquí nos dice qué tipo de retiro o recall tenemos. Recuerdo de seguridad, recuerdo de emisión, satisfacción del cliente o extensión de garantía. En este caso es de seguridad. Nos dice que su estado es incompleto, la fecha, nos da el documento, que ustedes pueden hacer clic aquí y pueden imprimirlo, y aquí está la descripción del recall que tenemos pendiente. Aquí en resumen nos habla del que tenemos un problema con el módulo ORC, que es el controlador del airbag y de los cinturones de seguridad. Nos dice cuál es la solución, que se debe reemplazar el controlador de sujeción de ocupantes. Aquí nos da la opción de generar una cita y aquí la opción de reembolso, lo que les comentaba yo anteriormente, si es que se había hecho una reparación que tuviera relación directa con un recall pendiente del vehículo. Aquí entramos y nuevamente tenemos que digitar el BIN. Este es el formulario, vamos a llegar al formulario para el reembolso. Bueno, aquí nos aparecerían todos los retiros que tendríamos pendientes, ¿cierto? Y nosotros aquí tendríamos que marcar el que tiene relación con la reparación que nosotros hayamos hecho en algún momento. Solamente ese tendríamos que marcar. Y si nos aparecen más acá pendientes, los tenemos que llevar para que ejecuten esos retiros, esas reparaciones. Aquí, como tenemos vamos a marcar solamente esto y vamos a llegar al formulario. Aquí uno puede llenar todo el formulario, puede adjuntar toda la información que uno tenga, boletas, informes, facturas, etc. Hay que considerar que esta página web está para los Estados Unidos. En rigor, ustedes tienen que buscar en las páginas de los concesionarios oficial de la marca en el país que ustedes están, buscar este formulario. Si no aparece el formulario en la página web, como para hacerlo de manera automática, tienen que contactar al concesionario. En rigor, las garantías tienen que funcionar de igual forma en cualquier parte del mundo. Así que no debería haber problema. Yo nunca he hecho esto del reembolso, sí lo de los recall. Y he enviado clientes que han tenido una falla en el motor, por ejemplo, y que tienen relación con un recall y le han reparado el motor sin costo. Eso sí lo he hecho, pero reembolso no lo he hecho nunca. Pero aquí está, aparece, por eso se lo estoy mostrando para que ustedes puedan investigar y ver qué es lo que se puede hacer. Volvemos a la página donde entramos, ¿cierto? Aquí donde nos aparece el retiro y vamos a bajar para acá. Vamos a hacer clic aquí en ver preguntas frecuentes. Les quiero mostrar lo siguiente. Aquí está lo que yo les hablaba al principio del video, que es un retiro de seguridad, un retiro de emisiones, satisfacción del cliente, es exactamente lo mismo. Y aquí hay un montón de otras preguntas y respuestas que ustedes puedan necesitar. Pero aquí está lo importante, anuncios de retiros recientes. Por eso es muy importante que ustedes, a pesar de que en alguna oportunidad hayan revisado el BIN en una de estas páginas y les aparezca que están todos al día, de todas maneras ustedes tienen que seguir revisando de vez en cuando porque puede aparecer un anuncio de retiro reciente, independiente de qué año sea su vehículo. Aquí tenemos emblemas de airbag, veamos pernos de rueda, emblemas de airbag. Una investigación de la FCA descubrió que estos vehículos están equipados con ciertos clips que ya no se usan, que pueden con el tiempo aflojarse y separarse de los emblemas plásticos que deben asegurar. Si esto sucediera y se desplegara la bolsa de aire del conductor, los clips o los emblemas de plástico podrían actuar como proyectiles. Esto es un retiro de mercado para los vehículos Nitro 2007-2011, las minivan Chrysler, las Grand Caravan, las Caravan del 2008 al 2010, vehículos antiguos.
y ahora apareció esta información. Y aquí hay otro ejemplo que ustedes pueden ir revisando. Entonces, esta página les puede servir de mucho. Bueno, ya aprendimos qué era un recall o un retiro de seguridad, qué es un retiro de emisiones y qué es uno de satisfacción del cliente. Ya saben cómo encontrar el número de identificación del vehículo y ya saben en qué página lo pueden consultar. Y pueden encontrar todas estas respuestas e incluso podrían recuperar dinero si es que hicieran alguna reparación que tenga relación directa con algún recall. Con esto yo creo que estamos al día con lo de recall. Es una información importante que les puede servir mucho, así que espero que la utilicen y les sea de provecho. Nos vemos hasta el próximo video.